Nuestro tema ahora son lesiones de las extremidades. En la población infantil, las lesiones de los huesos y articulaciones ocurren con frecuencias. Estas son dolorosas, pero pocas veces mortales. Sin embargo, si no son atendidas de manera adecuada, pueden llegar a causar algunos problemas. Las lesiones más importantes que afectan las extremidades son las fracturas, las luxaciones, los esguinces, los desgarros. A veces es difícil identificar o distinguir cada una de sus características. En cuanto a la fractura, ocurre cuando un hueso se rompe total o parcialmente. Puede ser causada por una caída, un golpe fuerte y en ocasiones con un movimiento de torsión. La mayoría de las veces se requiere de una fuerza considerable para que un hueso se rompa, pero en niños los huesos son más frágiles, razón por la cual se pueden presentar también este tipo de lesiones. Solo pondrían en peligro la vida si se acompañan de rotura de los vasos sanguíneos que tengan a un lado, con sangrado adicional o si comprometen al sistema nervioso, lo que llega a producir parálisis como en las fracturas de la columna vertebral. Las fracturas se pueden considerar cerradas, aquellas donde el hueso se rompe, pero la piel y sus cubiertas quedan intactas. Y también la otro tipo de fractura que se llaman abiertas establecen la rotura del hueso y la salida de este hueso a través de la piel. Pueden también ser consideradas como múltiples o con minuta cuando el hueso se rompe en varias fracciones que son denominadas o llamadas esquirlas. Incompleta también se le llega a llamar o fisura cuando la rotura del hueso no es total y los bordes no están separados. En cuanto a las luxaciones, estas son por lo general más notorias que las fracturas. Una luxación se nota cuando un hueso se ha desplazado de su articulación que la contenía. Se produce generalmente por una fuerza violenta que desgarra los ligamentos que mantenían a los huesos en su sitio establecido. Cuando un hueso se sale de su sitio, la articulación se vuelve dolorosa y deja de funcionar. El hueso desplazado generalmente forma una prominencia o bien una depresión que de manera normal no estaba presente en forma anterior. Los esguinces. Cuando una persona sufre la torsión de una articulación, los músculos y tendones que están bajo la piel se lesionan. La sangre y los fluidos se filtran a través de los vasos sanguíneos desgarrados y ocasionan entonces inflamación y dolor en el área de la lesión. Un esguince serio puede incluir una fractura o la luxación de los huesos también de una articulación. Un esguince muy común que tienen algunos niños es la lesión conocida como codo de niñera, que la desarrollan por la tracción que efectúa un adulto de su brazo al momento de impedir la caída del niño, que causa entonces un desplazamiento de los tendones a nivel del codo. Se manifiesta en el niño por dolor a la movilización del brazo, con llanto recurrente y la falta de movilidad, y su tratamiento requiere de la valoración médica para acomodar nuevamente el tendón que está desplazado. Los desgarros musculares. Ocurre cuando los músculos y tendones se estiran y se rasgan. Las distensiones a menudo son causadas al levantar algo pesado o al forzar demasiado un músculo. Por lo regular afectan a los grupos musculares de la parte posterior de la pierna, el cuello y también la espalda. Lesiones ahora en especial en las placas de crecimiento. Son alteraciones que se presentan en la zona donde el hueso permite la extensión de su tamaño. Generalmente se encuentran en la parte tanto cercana como lejana de un hueso largo. Se pueden considerar cuando alguna fractura o fisura está localizada en el extremo de un hueso largo. Se sospechan cuando después del golpe, caída o el accidente, el niño deja de jugar por referir dolor intenso inmediato a la lesión y hay dolor a la movilización natural de la extremidad. Pueden tener asociación con algunas actividades en particular, como en los hombros y codos de los lanzadores de béisbol, rodillas y tobillos en corredores de grandes distancias, que son los fondistas, muñecas, tobillo y codo en los que practican gimnasia por prácticas prolongadas en barras. Deben ser valoradas por el traumatólogo con estudios radiográficos para definir todavía mucho más su tratamiento correspondiente. Lesiones de los vasos sanguíneos que se notan por cambios de coloración sobre la superficie de la piel. Si se lesionan vasos grandes, la extensión de la zona de sangrado se notará de un color morado que se le llama equimosis.
Si la acumulación de sangre modifica la superficie o el volumen de la superficie, entonces se le llama hematoma. Y esto puede asociar alteraciones también adicionales al sistema de la coagulación. La presencia de manchas oscuras que se presentan en poco tiempo posterior a un golpe puede corresponder a la destrucción del tejido graso, que entonces se llama necrosis grasa, que puede tener como complicación una infección agregada en una forma posterior. Habrá que tomar en cuenta especial los casos de niños con fracturas cuyo mecanismo de producción puede no ser tan convincente para descartar dos condiciones muy especiales. Una que se llama osteogénesis imperfecta y otra que es el otro extremo que se llama maltrato infantil. Cada una requiere estudios particulares y tratamiento también muy diferentes, pero no dar esa importancia definitivamente va a establecer un pronóstico malo para ese niño. En los casos de fracturas y luxaciones, la determinación del tipo de lesión y su gravedad por lo general se efectúa siempre con los estudios radiográficos. En cuanto a la atención general, si se sospecha de una lesión grave de un músculo, hueso o articulación, de preferencia hay que movilizarlo poniéndole un entablillado. La parte lesionada mientras el paciente es trasladado a una valoración médica. Para realizar la movilización del área lesionada es necesario contar con los siguientes: férulas rígidas, tablas de cartón, férulas blandas, manta doblada, almohadas o vendas triangulares o elementos para poder amarrar o sostener como tiras de tela, pañuelos o pañoletas. El cabestrillo es un elemento fundamental para la inmovilización de los miembros superiores cuando existe una fractura, luxación o esguince. Además de movilizar, es muy útil para elevar la zona lesionada, disminuyendo la inflamación y el dolor. Generalmente se elabora de tela. En recomendaciones para el tratamiento, al inmovilizar cualquier tipo de lesión que comprometa hueso, articulación o músculo, se tiene que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Retira al paciente del lugar del accidente si hay peligro. Realice una valoración inicial identificando si el niño o el joven está consciente o inconsciente, si respira o si tiene pulso o está sangrando de alguna parte. Estas lesiones pueden ocasionar pérdida de conocimiento como consecuencia del dolor y de la posible hemorragia que la llega a acompañar. Se tiene que comprobar si hay sensibilidad en el miembro afectado, temperatura y coloración de la piel. Hay que evitar retirar el calzado al tratar de hacerlo y se producen obviamente movimientos innecesarios que pueden causar más lesión y también mayor dolor. Si hay fractura abierta, controle en primer lugar la hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre ella y luego haga la inmovilización y de preferencia eleve el área lesionada. Si lo anterior no logra controlar la hemorragia, se tiene que hacer presión sobre la cara interna del tercio medio del brazo o en la ingle, según si se trata de la extremidad superior o de la extremidad inferior. Inmovilice y eleve el área lesionada. Si existen otras lesiones más graves como quemaduras o dificultad para respirar, atiéndalas primero antes que empiece usted a inmovilizar. Acolchona el material rígido utilizando toallas, algodón o espuma para evitar lesiones en las articulaciones. Al inmovilizar, sostenga el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. No trate de colocar el hueso en su posición original. Las férulas realizadas a base de tabla de cartones se colocan abarcando las dos articulaciones que están por encima y por debajo de la fractura. Ejemplo, cuando se sospecha de fractura en el codo, se tiene que movilizar el hombro y la muñeca. No amarre sobre el sitio de la fractura, ya que los nudos pueden quedar hacia un mismo lado. Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y la coloración de la piel y el llenado capilar. Si está calzado, impide esta verificación, retírelo con sumo cuidado. No le dé masajes ni aplique ungüentos o trate otras posibles complicaciones y lleve al paciente al centro de urgencias más rápido y cercano. Es siempre necesario hacer una labor preventiva por la importancia que alcanzan los aspectos humanitarios, psicológicos y económicos en los accidentes infantiles. Si el tema les ha gustado, pueden compartir este enlace a través de sus redes sociales, invitando a sus compañeros y amigos que si tienen interés en revisar este tipo de temas, se puedan suscribir a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, activando su botón de notificaciones para recibir información cada vez que se publique un nuevo video.
Por lo demás, solamente agradezco su interés en esta ocasión y esperamos contar con su atención para nuestro próximo tema o video. Muchas gracias, hasta luego.